Se rió. No fue una risa amable. Fue un arma, afilada y cruel, resonando en el restaurante silencioso y opulento. Todo por una simple afirmación hecha por una camarera a la que ya había descartado como parte del mobiliario. Hablo 9 idiomas, había dicho ella. El multimillonario, un hombre que compraba y vendía imperios antes del desayuno, pensaba que sabía todo sobre el valor. Pero ¿y si el secreto más valioso en esa sala no estaba en su maletín de cuero, sino detrás de los ojos cansados de la mujer que le servía el agua? Un secreto pronunciado en un idioma que él nunca imaginó. Ella podía entenderlo. Un secreto que estaba a punto de destrozar su mundo. El Gilded Campes no era solo un restaurante. Era un teatro donde la élite de Nueva York representaba la obra de su propia importancia. Y Susan Thompson, vestida con su uniforme negro almidonado, formaba parte del equipo de escenario. Su trabajo era ser invisible pero omnipresente, anticipar una necesidad antes de que se expresara, moverse como un fantasma entre mesas cargadas de copas de cristal y platos que costaban más que su alquiler mensual. Durante 8 horas al día, 5 días a la semana, era un estudio de deferencia practicada. Su rostro era una máscara de cortesía, sus movimientos económicos, su espíritu cuidadosamente encerrado. Esta noche el aire estaba particularmente denso con el aroma del dinero y la ambición. Susan se movía a través de él con una facilidad practicada que desmentía el dolor en sus pies y el dolor más pesado en su corazón. Cada vieira perfectamente dorada que entregaba, cada burdeos vintage que vertía, era un pequeño paso hacia una meta que se sentía imposiblemente lejana. Esa meta tenía un nombre, Leo. Su hermano menor, Leo, era el sol alrededor del cual orbitaba todo su universo. A los 17 años, debería haber estado preocupado por solicitudes universitarias y citas para el baile de graduación. En cambio, su mundo se había reducido a las 4 paredes de su pequeño apartamento y las salas blancas estériles de una clínica hospitalaria. Estaba luchando contra un trastorno autoinmune raro que desconcertaba a los médicos y venía con una etiqueta de precio diseñada para hombres como los que cenaban en el Gilded Campes esa noche. Así que Susan trabajaba. Trabajaba aquí hasta la medianoche. Luego trabajaba como traductora freelance en línea desde las 1 de la mañana hasta que sus ojos ardían, atrapando unas pocas horas de sueño antes de su turno matutino en un diner. Todo por él, todo para evitar que el sol se apagara. Su crianza inusual había sido tanto una bendición como una maldición. Sus padres eran antropólogos culturales, nómadas con doctorados que la habían arrastrado a ella y a Leo por todo el mundo. Había aprendido español en las calles de Madrid, alemán en un mercado de Berlín y japonés de una vecina anciana en Kioto. Podía navegar conversaciones en ruso, mandarín y portugués. Había aprendido noruego durante 2 años fríos pero mágicos en Oslo, y el francés era el idioma de la familia de su madre. El inglés era simplemente el hilo que los unía a todos. 9 idiomas fluidos como nativa en la mayoría. Su mente era un tapiz multicultural vibrante. Pero en su currículum, era solo una novedad, una habilidad especial que le ganaba un asentimiento cortés antes de que le ofrecieran un trabajo que requería solo 2 palabras. Sí, señor. Un silencio cayó sobre la parte frontal del restaurante, un cambio sutil en la atmósfera al que Susan estaba sintonizada. Significaba que había llegado un pez gordo. Miró hacia la entrada y lo vio. Edward Alpha. No necesitaba los susurros pánicos del maitre para saber quién era. Su rostro estaba estampado en revistas de negocios, un Midas moderno cuyo cada emprendimiento se convertía en oro. Era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos e inteligentes que parecían diseccionar todo lo que miraban y un traje perfectamente a medida que probablemente costaba más que su auto. Había un aura de impaciencia a su alrededor, como si el mundo estuviera luchando por mantenerse al ritmo de sus pensamientos. No estaba solo. Flanqueándolo había 2 hombres mayores. Uno era escandinavo con ojos pálidos y acuosos y una sonrisa tensa. Señor Larson. El otro era de hombros anchos con una dureza eslava en sus rasgos.
Señor Petro, sus expresiones eran una mezcla de deferencia y astucia. Esta no era una cena social. Era un campo de batalla, y el plato principal era un contrato. Su mesa está lista, señor Alfa. El maitre respiró, inclinándose ligeramente. Edward no lo reconoció. Su mirada barrió la sala, catalogando, evaluando, descartando. Sus ojos pasaron por Susan sin un parpadeo de reconocimiento. Para él, ella era solo otro engranaje en la máquina que atendía sus necesidades. Asegúrese de que no nos molesten, dijo Edward, su voz un barítono bajo y comandiante. Era el tipo de voz acostumbrada a cerrar acuerdos de miles de millones de dólares y terminar carreras con una sola frase. Mientras Susan los veía instalarse en la mejor mesa de la casa, el rincón apartado con vista panorámica de la ciudad, una familiar sensación de cansancio la invadió. Eran de un mundo diferente, un mundo de poder y privilegio que ella solo podía observar a través del espejo. Esta noche lo serviría, sonreiría cortésmente y se desvanecería en el fondo. Vertería su vino, limpiaría sus platos, y nunca sabrían que la mujer silenciosa llenando sus vasos de agua contenía un universo de palabras dentro de ella. La mesa era un vórtice de tensión. Desde el momento en que se sentó, Edward Alfa era un hombre disgustado con el universo. El agua no estaba lo suficientemente fría. La luz ambiental era una fracción demasiado tenue. El pan, un sourdough artesanal complementario alabado por los críticos, era poco inspirado. Cada queja era entregada a Susan con un aire de profunda decepción, como si sus fallos personales fueran la fuente de su irritación. Susan absorbía cada crítica con la gracia practicada de una profesional experimentada. Por supuesto, señor, le traeré una nueva botella con hielo. Mis disculpas, señor. Haré que ajusten la iluminación. Puedo recomendarle el Focaccia, señor. Se hornea fresco esta noche. Era un espejo que reflejaba solo una superficie calmada y pulida, sin darle a su condescendencia nada a lo que aferrarse. Esto, sabía por experiencia, era la respuesta más infuriante para un hombre como él. Quería una reacción, miedo, enojo, frustración. Quería ver su poder afectarla. Ella no le dio nada más que un servicio impecable. La charla de negocios comenzó y Susan la ignoró, enfocándose en el ritmo de su trabajo. Pero era difícil ignorar la energía palpable. Edward estaba persiguiendo un acuerdo energético masivo, una fusión que solidificaría el dominio de su compañía por los próximos 50 años. Era, como lo oyó decir, la visión de su padre, un legado que ahora estaba encargado de completar. Las apuestas eran claramente más que financieras. Eran profundamente personales. El incidente incitante vino de un momento de camaradería. Mientras Susan salía de la cocina, un nuevo ayudante de camarero, Miguel, la detuvo. Su rostro era un nudo de preocupación. Susan, la fiesta en la mesa 7. Son de Brasil. Mi inglés no es tan bueno. ¿Puedes preguntarle sobre alergias? Susan sonrió cálidamente. No te preocupes, Miguel. Se acercó a la mesa y en un portugués impecable, tuvo una breve y amigable conversación con los invitados, quienes se iluminaron al sonido de su lengua nativa. Estaban bien y agradecidos. Al girarse, vio a su gerente, el señor Davis, observándola con un asentimiento apreciativo. Tus habilidades son un regalo para este restaurante, Susan, dijo en voz baja mientras pasaba. Estoy feliz de ayudar, respondió ella. Desafortunadamente, el intercambio no había pasado desapercibido. La mesa de Edward estaba lo suficientemente cerca para oír. Mientras Susan se acercaba para rellenar su agua, Edward miró hacia arriba, una smirk jugando en sus labios. Estaba aburrido de sus negocios y había encontrado un nuevo objetivo para su diversión. ¿Qué intérprete? Comenzó, sin siquiera mirarla directamente, pero hablando para el beneficio de Larson y Petro. Te oí justo ahora. ¿Portugués, era? Dime, ¿cuántos de esos pequeños trucos de fiesta tienes?
Susan se congeló por un microsegundo, su mano flotando sobre su vaso. La frase trucos de fiesta se sintió como un pinchazo deliberado. Colocó el vaso suavemente. Hablo algunos idiomas, señor, dijo, su voz uniforme y baja. Edward se recostó, disfrutando esto. Algunos. No seas modesta. Mi asociado aquí, el señor Petro, acababa de decir lo impresionado que estaba. Petro ofreció una sonrisa delgada e insincera. Vamos, camarera, entretennos. ¿Cuántos? La palabra camarera fue pronunciada con un énfasis particular diseñado para recordarle su lugar. Susan enderezó su espina. La máscara de cortesía aún estaba allí, pero detrás de ella una chispa de desafío se encendió. Estaba cansada. Cansada de ser subestimada, cansada de ser invisible. Pensó en Leo, en el jargón médico que tenía que traducir en su cabeza, en los especialistas alemanes a los que enviaba correos en la madrugada. Sus idiomas no eran trucos. Eran su vida, su historia, su único activo real. Lo miró directamente a los ojos. Hablo 9 idiomas, señor. Silencio. Luego vino la risa. Comenzó como una risita baja y erupcionó en una risa gutural de pura incredulidad y ridículo. Era un sonido tan fuerte y contemptuoso que hizo girar cabezas en todo el comedor. Larson y Petro se unieron en risitas psicofánticas siguiendo la señal de su líder. Edward se secó una lágrima de diversión de su ojo. 9, exclamó, golpeando ligeramente la mesa. ¿Oyeron eso? 9 idiomas y está aquí sirviéndonos el agua. Sacudió la cabeza, mirando a Susan como si fuera un insecto curioso. Una historia fantástica. Verdaderamente. Deberías escribir un libro. La despidió con un movimiento de su muñeca, un gesto de absoluta finalidad, y se volvió a sus asociados. Ahora, ¿dónde estábamos? La logística de la adquisición del puerto de Stavanger. Susan se quedó allí por un momento que se extendió en una eternidad. Todos los ojos en la sala estaban sobre ella. El calor de la humillación subió por su cuello, una marea caliente y asfixiante. Quería decir algo, enumerar los idiomas como una declaración de guerra, borrar la mirada engreída de su rostro. Pero no podía. Necesitaba este trabajo. Leo necesitaba este trabajo. Así que hizo lo único que podía. Tomó la jarra de agua, sus movimientos perfectamente estables, y se alejó. Pero mientras se retiraba a las sombras del restaurante, el sonido de su risa la siguió, una mancha que no podía lavar. La humillación era un sabor amargo, uno que Susan había aprendido a tragar. Se retiró a la relativa anonimía de la estación de servicio, sus manos puliendo mecánicamente copas de vino que ya estaban impecables. El sonido de la risa de Edward Alpha se grabó en su memoria. 9 idiomas, y está aquí sirviéndonos el agua. Las palabras estaban destinadas a definirla, a ponerla en una caja etiquetada como poco ambiciosa o delirante. No tenía idea de que la caja en la que estaba no era una elección, sino una jaula construida de deuda médica y amor protector feroz. Tomó una respiración profunda, empujando la ira hacia abajo. La ira era un lujo que no podía permitirse. No pagaba los tratamientos experimentales de Leo ni ponía comida en su mesa. Solo la resistencia lo hacía. Tenía que soportar a este hombre, esta noche, este trabajo. Por Leo, su mantre. Regresando al piso, reanudó sus deberes, su máscara cortés firmemente de vuelta en su lugar. Edward y sus asociados estaban profundos en discusión de nuevo. Su conversación estaba en inglés, un tapiz complejo de términos financieros, transferencias de equidad, cláusulas de responsabilidad, compañías holding. Susan captó fragmentos mientras se movía silenciosamente alrededor de su mesa. El acuerdo era por una serie de plataformas energéticas offshore en el Mar del Norte. Era increíblemente complejo y para Edward, increíblemente importante. Habló del sueño de su difunto padre de pionero en energía sostenible de aguas profundas y cómo este acuerdo era la culminación de ese sueño.
Por primera vez, oyó una nota de algo más que arrogancia en su voz, pasión y quizás un toque de vulnerabilidad. Luego ocurrió el cambio. Fue sutil. El señor Larsson, el noruego, se inclinó hacia adelante y dijo algo en inglés sobre un punto logístico menor respecto a rutas de envío. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, cambió de idioma. Larsson se inclinó y dijo en voz baja en noruego. Hablemos de los números reales para la holding de Vintil. Petro asintió, respondiendo en noruego. Se lo está tragando entero. Está tan enfocado en el legado de su padre que no ve los detalles. El corazón de Susan se detuvo. Era noruego. Crujiente, claro, coloquial noruego, un idioma que no había hablado regularmente en años, pero uno que estaba grabado en su mente de 2 años de infancia explorando las calles nevadas y los fiordos profundos de Noruega. Recordaba los suéteres de lana rasposa, el sabor del regaliz salado, los inviernos largos y oscuros, y el sol de medianoche. El idioma volvió a ella no como una traducción, sino como una comprensión inmediata y visceral. Pensaban que estaban a salvo. Probablemente habían perfilado a Edward Alpha perfectamente, un hombre mundano, ciertamente fluido en inglés y su árabe nativo, quizás algo de francés para negocios. Pero noruego, era una elección oscura, una apuesta lingüística que en un restaurante de Nueva York era casi una victoria garantizada. Contaban con la arrogancia de hombres como Edward, que asumían que el mundo siempre se acomodaría a ellos hablando su idioma. Usaban su propia lengua como un manto de invisibilidad. Susan continuó su trabajo, sus movimientos automáticos, pero sus oídos ahora eran instrumentos finamente afinados, capturando cada palabra traicionera. Rellenó la canasta de pan, su postura de servicio deferente, mientras su mente corría. Larsson murmuró, continuando en noruego. La deuda está oculta en la tercera subsidiaria, agregó Petro, sus palabras saliendo en noruego rápido. Una vez que la transferencia esté completa, declararemos bancarrota. Alfa será dejado con las plataformas, pero habremos drenado la liquidez. Planeaban destriparlo. No solo negociaban un acuerdo duro. Estaban preparando una trampa. Usaban el legado de su padre, la misma cosa que lo impulsaba, como cebo. La compañía que llamaban Vintil Holding, Winterlight Holding, era una cáscara cargada con deuda oculta que se activaría post-fusión y devoraría la corporación de Edward desde adentro. Susan sintió un frío dread mezclado con una oleada caliente de furia. El hombre en la mesa era arrogante, cruel, y la había humillado sin un segundo pensamiento. No merecía su ayuda. Merecía ser bajado un peldaño. Pero esto era diferente. Esto no era solo negocios. Era engaño calculado. Era robo a gran escala. Observó a Edward, que asentía, mirando la versión en inglés de los documentos, completamente oblivious al veneno que se hablaba a solo centímetros de sus oídos. Vio la pasión en sus ojos cuando hablaba de su padre, el peso del legado que llevaba. Era un matón, pero un matón a punto de ser devorado por tiburones. Su conciencia estaba en guerra con su orgullo. ¿Por qué debería importarle? La veía como nada. Intervenir sería un riesgo increíble. Podía ser despedida en el acto por interrumpir, por sobrepasar sus límites de la manera más espectacular. ¿Y para qué? Para salvar a un hombre que se había reído en su cara. Tomó una servilleta perdida, su mente un torbellino. Luego pensó en Leo y la lucha feroz y desesperada por darle una oportunidad justa contra una enfermedad injusta. Pensó en todas las veces que se había sentido impotente contra fuerzas más grandes que ella. En ese momento, Edward Alpha no era un multimillonario. Era solo otra persona a punto de ser aplastada por un sistema amañado en su contra. Y ella, la camarera invisible, era la única persona en el mundo que podía ver los engranajes de la trampa cerrándose. La decisión se cristalizó en su mente, no como un impulso heroico, sino como una resolución tranquila y firme. No dejaría que esto sucediera. No se trataba de salvar a Edward Alpha el multimillonario.
Se trataba de su propio código, una negativa a quedarse de brazos cruzados y ver un acto flagrante de traición desplegarse, especialmente cuando era la única que podía detenerlo. Su orgullo podía soportar el insulto, pero su integridad no podía soportar el peso de la inacción. Tenía que ser inteligente. No podía simplemente caminar y anunciar, caballeros, hablo noruego y son estafadores. Lo negarían, y Edward, ya preparado para verla como una fantasiosa delirante, la haría echar. Sería descartada como una empleada loca y descontenta. No, la advertencia tenía que ser un bisturí, no un mazo, un corte preciso único para sembrar caos y duda en su conspiración. Su oportunidad vino cuando el señor Davis, el gerente, la encargó de presentar a la mesa una oferta especial del sellar. El señor Alfa es un cliente top, susurró. Ofrézcales una copa de nuestro mejor aquavit de la casa. Es una etiqueta noruega, muy exclusiva. Era perfecto, un regalo del universo. Susan regresó a la mesa llevando una bandeja de plata con 3 pequeñas copas frías y una botella ornamentada. Se acercó con su gracia tranquila habitual. Caballeros, dijo en inglés, su voz calmada y profesional. Nuestro gerente quisiera ofrecerles un digestivo complementario. Es un aquavit envejecido en las colinas de Kimarude. Edward agitó una mano despectiva. No estamos interesados. Pero los ojos de Larson se iluminaron. Aimarude, una excelente elección. Susan colocó las copas. Mientras vertía el líquido dorado, miró directamente a Larson y Petro, ignorando completamente a Edward. Luego cambió de idioma. Su noruego no era la versión formal y rígida de un estudiante. Era el dialecto coloquial fácil de alguien que lo había vivido. Mientras vertía el líquido dorado, Susan sonrió y dijo en noruego fluido, aprendido de su infancia en Oslo, espero que lo disfruten. Tiene una complejidad que puede ser sorprendente si uno no está prestando atención. El efecto fue instantáneo y eléctrico. Larson, que había estado alcanzando su copa, se congeló a mitad de movimiento. Su mano flotaba en el aire mientras el color drenaba de su rostro. La mandíbula de Petro se tensó y disparó una mirada pánica e incrédula primero a Susan, luego a Larson. Parecían 2 tramposos de cartas que acababan de ver al croupier revelar un as en su propia manga. Edward, mientras tanto, estaba completamente oblivious. No entendía nada del intercambio, solo veía las reacciones bizarras de sus asociados. Los miró con molestia. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Es solo una bebida. Larson se recuperó primero, forzando una sonrisa frágil. Respondió a Susan en inglés con acento pesado. Sí, gracias. Muy amable. Estaba tratando de recuperar el control, de cerrar el canal noruego que ella acababa de abrir descaradamente. Se negaba a reconocer que había hablado su idioma. Pero Susan no había terminado. Le dio una pequeña sonrisa conocedora que no llegaba del todo a sus ojos. Mientras colocaba la última copa, agregó una oración más en noruego, su voz apenas un susurro destinado solo para ellos. Se inclinó ligeramente y agregó susurrando en noruego. A veces los detalles más importantes están ocultos en lo que no se dice en voz alta. Con eso, se giró y se alejó, su espalda recta, su corazón martilleando contra sus costillas. No miró atrás, pero podía sentir las dagas de sus miradas. Acababa de encender un fósforo en una habitación llena de gasolina. La confianza tranquila de los 2 conspiradores se había saturado, reemplazada por una energía frenética y paranoica. Su conversación privada segura había sido comprometida, y no tenían idea de cuánto. Comenzaron a hablar de nuevo en inglés, sus palabras ahora entrecortadas y cautelosas, el flujo fácil de su engaño completamente ido. Edward los observó, su ceño fruncido en Confpegabay. Podía sentir el cambio repentino en la temperatura de la habitación, el hielo repentino entre sus socios. No podía entender qué había sucedido, pero sabía con el instinto agudo de un depredador que algo estaba mal.
Su mirada derivó por el restaurante y aterrizó por primera vez con un parpadeo de curiosidad genuina en la camarera, que ahora estaba calmadamente tomando un pedido en otra mesa. La camarera, que afirmaba hablar 9 idiomas, la ilusión cuidadosamente construida de una cena de negocios cordial se había evaporado. En su lugar había una tensión espesa e irrespirable. El ataque sutil de 2 puntas de Susan en noruego había hecho más que solo Startled a Larsson y Petro. Los había infectado con una paranoia virulenta. Ahora la veían no como una simple camarera, sino como un fantasma que había oído sus secretos. Cada vez que se acercaba a otra mesa, la seguían con los ojos. Cada vez que pasaba por su bus, caían en silencio, sus hombros tensándose. Su canal privado de comunicación había sido comprometido, y el conocimiento de que su traición era conocida, incluso por una mujer aparentemente impotente, había puesto todo su plan en peligro. Edward Alpha era un depredador por naturaleza, y sus instintos gritaban que algo estaba mal. No podía descifrar los specifics, pero podía leer la habitación. La camaradería fácil entre sus 2 asociados se había ido, reemplazada por una formalidad entrecortada. Sus sonrisas eran frágiles, su contacto visual fugaz. Tenían la energía nerviosa de hombres que sabían que una cámara oculta los observaba. Reprodujo el momento en su mente una y otra vez. La camarera hablando en un idioma que no reconocía y el shock visceral inmediato en los rostros de Larsson y Petro. Era una pieza de un rompecabezas que no podía resolver y lo estaba poniendo peligrosamente inquieto. Era un hombre que se enorgullecía de su control y por primera vez toda la noche sentía que no tenía ninguno. Sintiendo que su ventana de oportunidad se cerraba, los 2 conspiradores decidieron forzar el final. Su sutileza desapareció, reemplazada por una urgencia desesperada. Edward, ha sido una negociación larga, pero fructífera. Larsson comenzó intentando una sonrisa cálida que no llegaba a sus ojos fríos y pánicos. Empujó la carpeta pesada encuadernada en cuero hacia el centro de la mesa. Para finalmente dar vida a la visión de tu padre. Es un honor. No deberíamos retrasar más la celebración. Petrov intervino, su voz un retumbo bajo y persuasivo. Todo está en orden, exactamente como discutimos. La transferencia de activos, las autorizaciones de la autoridad portuaria, todo solo esperando tu firma. Sellemos este momento histórico juntos. Sus palabras estaban resbaladizas con halagos, apelando a la misma cosa que habían identificado como su debilidad, su legado. Intentaban apresurarlo más allá de sus propios instintos para poner su tinta en el papel antes de que el extraño dread inexplicable en la habitación pudiera coalescer en un pensamiento concreto. Edward miró el documento. Representaba años de trabajo, la culminación de un sueño que había heredado. Todo lo que quería estaba allí. Sus instintos gritaban precaución, pero su ambición susurraba firma. Tomó su pluma Mont Blanc hecha a medida, su peso familiar un consuelo en su mano. El clic quieto y autoritario al destaparla parecía ser el pistoletazo de salida para el acto final. Al otro lado de la habitación, Susan observaba, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Sus advertencias sutiles habían sido una chispa, pero no habían encendido el fuego. Habían puesto nerviosos a los tiburones, pero no era suficiente para detener el ataque. Vio la pluma en la mano de Edward, lo vio posicionando su punta sobre la línea de firma. El momento estaba aquí. Era ahora o nunca. En un segundo dividido, su decisión fue tomada. La precaución era un lujo para personas sin nada que perder. Ella tenía todo que perder, lo que significaba que tenía que arriesgarlo todo. Tomó una jarra pesada de vidrio con agua helada, sus movimientos practicados y calmados, sin traicionar nada de la tormenta rugiendo dentro de ella. Comenzó su aproximación a la mesa, su trayectoria un cálculo de intercepción. Esto tenía que parecer un accidente, un error torpe, mortificante, pero utterly creíble. Mientras se ponía a la altura del bus, justo cuando la pluma de Edward estaba a punto de tocar el papel, ejecutó su movimiento.
Fingió un leve tropiezo, su tobillo torciéndose justo así, su cuerpo lurchando hacia adelante con un pequeño gasp convincente, la jarra en su mano inclinándose más allá del punto de no retorno. El tiempo pareció ralentizarse mientras una hoja de agua helada surgía del labio de la jarra. Era una demolición controlada. La cascada se estrelló contra la mesa pulida, extendiéndose en una ola de caos. Empapó las servilletas de lino fino, salpicó contra el lado del traje de $1000 de Petro y creó una mancha oscura extendiéndose en el borde de la carpeta de contrato de cuero. «Oh Dios mío, lo siento terriblemente», gritó Susan, su voz una sinfonía perfecta de horror y vergüenza. «¿Cómo pude ser tan torpe? Por favor, perdónenme». La reacción fue instantánea. Larson y Petro se echaron hacia atrás en sus asientos como si el agua fuera ácido, maldiciendo en voz baja. Edward, startled, arrebató la preciosa carpeta lejos del charco que se acercaba. Su rostro una nube de trueno de furia por la interrupción. El accidente fingido le dio a Susan la cobertura perfecta. En medio del scramble frenético, agarró una servilleta gruesa y corrió al lado de Edward ostensiblemente para ayudar a contener el daño. Dabeaba frenéticamente la mesa, su cabeza inclinada baja en un gesto de profunda disculpa y vergüenza. «Señor, lo siento mucho, mucho», balbuceaba en inglés. Su voz pánica lo suficientemente alta para que todos oyeran. Pero luego se inclinó más cerca, su boca a solo centímetros de su oreja, su cuerpo protegiendo el movimiento de sus asociados, su voz cayó a un susurro bajo. Urgente y perfectamente claro que cortaba a través de su propio ruido manufacturado. No firme, respiró las palabras, un estallido staccato de inteligencia secreta. Es una trampa. Sección 7b del anexo, la subsidiaria en Stavanger. La llaman Vintil Holding. Es una corporación fantasma, un espectro. Está cargada con deuda tóxica que han ocultado fuera de balance. El momento en que firme, la activan. Drenará su liquidez y su compañía desde adentro. Verifique sus declaraciones de activos contra el Registro Corporativo Nacional Noruego. Le prometo que no existe. Se retiró tan rápido como había llegado, su rostro aún una máscara de áter mortificación. Conseguiré a mi gerente inmediatamente. Lo siento mucho, señor. Edward no oyó su disculpa final. Sus palabras susurradas habían aterrizado como balas en su cerebro, cada una precisa, técnica y devastadoramente creíble. Stavanger. Vintil Holding. Sección 7b. Estos no eran los delirios de una camarera descontenta. Este era el lenguaje específico de espionaje corporativo de alto nivel. En un flasegador de Insight, toda la noche encajó en su lugar, el cambio secreto a un idioma extranjero. La reacción aterrorizada de sus socios a esta misma mujer. Y ahora esta advertencia imposiblemente específica. Ella los entendía. Entendía todo. La furia en su rostro fue reemplazada por una calma fría y peligrosa. El rompecabezas estaba resuelto, y la imagen que revelaba era horrifying. Había sido jugado como un tonto, y la mujer que había ridiculizado era la única que lo había visto. Calmamente tapó su pluma, el clic suave ahora sonando como un disparo en el silencio tenso. Miró más allá de Larson y Petro, su mirada distante. «Caballeros», dijo, su voz cayendo a una temperatura que podía congelar mercurio. «Mis disculpas. Parece que acabo de recibir un mensaje urgente de mi consejo legal en Ginebra. Han señalado una discrepancia de última hora en las CREs internacionales de responsabilidad». Se levantó, recogiendo la carpeta ligeramente húmeda. Sus movimientos eran deliberados, finales. «Estamos hechos por esta noche. La firma se pospone indefinidamente». El rostro de Larson se contorsionó en un pánico desesperado. «Edward, eso es ridículo. Es medianoche en Ginebra. No dejemos que una camarera torpe descarrile este momento histórico». La mirada de Edward finalmente se posó en Larson, y sus ojos eran astillas de obsidiana.
No, dijo, su voz letalmente suave. Hables conmigo de torpeza. Sin otra palabra, se giró y salió del restaurante, dejando a sus dos socios Gulby sentados en un silencio acoso atónito, su trampa perfecta Ater, inexplicable y completamente destruida. Las consecuencias fueron una explosión silenciosa, rasgando a través de la calma manufacturada del restaurante. Después de la partida decisiva de Edward, Larson y Petro permanecieron congelados por un momento, sus rostros una máscara de incredulidad y furia incandescente. Un intercambio acalorado y frenético y dáptide entre ellos en noruego, palabras agudas y guturales de culpa y pánico. Susan, de pie junto a la estación de servicio, no necesitaba escuchar de cerca para entender su tenor pánico. Su gran engaño se había desmoronado en polvo a manos de una camarera. Sin otra mirada a nadie, arrojaron un puñado de billetes de 100 pesos sobre la mesa, mucho más de lo que requería la cuenta, y estormearon hacia la salida. Mientras Petro pasaba por la estación de servicio, sus ojos se encontraron con los de Susan por un segundo fugaz, y en ellos vio una mirada de odio puro y sin adulterar que la heló hasta los huesos. Luego se fueron, tragados por la noche de Nueva York. El restaurante comenzó su exhalación lenta nocturna. Los clientes restantes, oblivies, terminaron sus postres y partieron, su risa y charla desvaneciéndose hasta que solo quedó el personal. Susan se movió a través de los rituales de cierre familiares en un estado de profunda desconexión. Sus manos pulían copas, doblaban linens y limpiaban mesas, pero su mente estaba a millas de distancia, atrapada en una repetición de alto riesgo de la noche. El miedo que había sido un zumbido bajo la adrenalina ahora rugía a la vida. No había solo sobrepasado un límite. Lo había nuquet desde la órbita. Derramar agua, susurrar a un cliente, sabotear deliberadamente un acuerdo de negocios mayor. Cualquiera de esas ofensas era despedible. Había cometido las tres. Su gerente, el señor Corey Davis, la estaba observando. Su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Cegaramente vio la salida dramática de los asociados de Edward. Debe tener preguntas. Susan se preparó para lo inevitable. Susan, puedo verte en mi oficina, pero nunca vino. Solo le dio una mirada larga e ilegible antes de desaparecer en la parte de atrás. Cada minuto que pasaba era una ola fresca de ansiedad. Esperaba que seguridad la escoltara fuera. Esperaba que le dijeran que su cheque final sería enviado por correo. En cambio, solo estaba el clic rítmico quieto de los cubiertos siendo ordenados y el zumbido bajo del pulidor de pisos. Finalmente, justo cuando estaba en la sala de personal desatando el delantal que se sentía como grilletes de un prisionero condenado, Miguel apareció en la puerta. Su rostro joven estaba pálido. Susan, susurró como si temiera ser oído. Él todavía está aquí. El hombre rico, el señor Alfa. Esperó a que todos se fueran. Está en el comedor principal y está pidiendo por ti. Un bloque de hielo se solidificó en el estómago de Susan. Esto era. Era mucho peor que ser despedida por el señor Davis. Edward Alfa, un hombre cuyo patrimonio neto era mayor que el PIB de un país pequeño, había esperado específicamente para despedirla él mismo. Era un movimiento de poder, una afirmación personal final de su dominio. Se imaginaba calmadamente diseccionando su audacia, quizás incluso amenazando acción legal por su interferencia. Tomando una respiración profunda y Daggett, asintió a Miguel, enderezó su uniforme y salió a enfrentar a su verdugo. El comedor estaba transformado. Despojado de sus clientes y linens finos, era una caverna de sombras y ecos. Una sola luz ardía sobre el bus de esquina, donde Edward se sentaba, una figura solitaria contra el fondo glitterante del horizonte de la ciudad. La mesa había sido limpiada y secada. Tenía un laptop plateado elegante abierto, su brillo iluminando su rostro. El multimillonario arrogante y despectivo de horas atrás se había ido. El hombre que la observaba acercarse parecía cansado, intenso y profundamente contemplativo. Gesturó a la silla opuesta. Por favor, dijo.
Su voz era quieta, despojada de su borde comandiante. Siéntate. Susan se sentó, perchando en el borde mismo del asiento de terciopelo. Se sentía expuesta, un espécimen bajo un microscopio. Sus manos clasped en su regazo temblaban ligeramente. Él estuvo en silencio por un minuto completo, simplemente estudiándola, sus ojos oscuros buscando algo que ella no podía nombrar. Finalmente, habló, su voz un retumbo bajo. Vintil Holding. Dijo el nombre de la compañía fantasma sonando a alguien en la habitación quieta. Tocó un dedo en la pantalla de su laptop. Llamé a mi jefe de seguridad en Zúrich, un hombre que es muy bueno encontrando cosas que la gente quiere mantener ocultas. Él a su vez hizo 2 llamadas a un contacto discreto en Oslo. Les tomó menos de 20 minutos confirmar todo. Miró hacia arriba de la pantalla y encontró su mirada directamente. Todo el peso de su atención estaba sobre ella, pero ya no era acusatorio. Era asombrado. La compañía es un fantasma, una ficción legal registrada en un buzón de correos diseñado para holding una cantidad astronómica de deuda oculta. Tus palabras, deuda tóxica, drenar liquidez. Eso es exactamente lo que dijo mi contacto. Habrían usado mi propio capital para bankruptarme desde adentro. Habría sido un escándalo catastrófico, uno que habría destruido mi compañía y empañado el nombre de mi padre para siempre. Se recostó, sacudiendo la cabeza lentamente en incredulidad. No solo me salvaste de un mal acuerdo, señora Thompson. Salvaste toda la obra de mi vida. La pregunta que tengo no es qué hiciste, sino cómo lo hiciste. Era el momento de la verdad. No había más velos detrás de los cuales esconderse. Susan tomó una respiración y comenzó a hablar, la historia de su vida derramándose en el restaurante quieto y vacío. Le contó sobre sus padres, los brillantes antropólogos errantes que veían los idiomas no como herramientas, sino como llaves al alma humana. Compartió un recuerdo de ser una niña pequeña en Oslo, intercambiando palabras malas en inglés con el hijo de un pescador por la manera correcta de preguntar por la captura del día. Su padre riendo y diciendo, así es como realmente aprendes un idioma, a través de la conexión, no solo la conjugación. Luego habló de la oscuridad, la llamada telefónica de un policía italiano, la finalidad World Shattering de perder a ambos padres en un instante. Describió convertirse en guardiana de la noche a la mañana, el peso aplastante de la responsabilidad por su hermano menor, Leo. Su voz suave ligeramente mientras le contaba sobre la enfermedad de Leo, el olor estéril de los hospitales, el terror frío de oír a los médicos usar palabras como crónico y experimental. Explicó el ciclo implacable y grinding de su vida, sirviendo a los ricos de noche en el Gilded Campus, sirviendo a clientes corporativos sin rostro como traductora freelance en la madrugada para perseguir la montaña imponente de deuda médica. Mis idiomas no son trucos de fiesta, señor Alfa. Concluyó, su voz recuperando su fuerza. Son mi herencia. Son las voces de mis padres en mi cabeza, y ahora mismo son el único arma que tengo para mantener vivo a mi hermano. Mientras hablaba, Edward escuchaba con una quietud unnerving. La transformación en él era profunda. Vio el mundo a través de sus ojos por un momento. Un mundo de lucha, resiliencia y amor protector feroz. La imagen de sí mismo riendo tan lleno de arrogancia y crueldad casual flashed en su mente y una vergüenza caliente y unfamiliar lo invadió. Había Mac las mismas habilidades que acababan de salvarlo. Había menospreciado la lucha de una mujer que poseía más integridad e inteligencia que los 2 tiburones corporativos con los que casi se asoció. Cuando terminó, finalmente rompió su silencio. Fui un tonto. Dijo las palabras crudas y sinceras. Mi comportamiento esta noche fue inexcusable. Me disculpo. Miró hacia abajo a sus manos, luego de vuelta a ella. Te debo una deuda que ninguna cantidad de dinero puede verdaderamente repagar. Pero tengo que intentarlo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos lacking en los de ella, su voz ahora imbuida con un nuevo propósito urgente. Te ofrezco un trabajo, no como traductora.
Estoy creando una nueva posición para ti, asesora especial del CEO. Trabajarás conmigo directamente. Tu mente, la forma en que ves y oyes el mundo. No es solo una habilidad. Es un superpoder en mi mundo. Necesito tu perspectiva. Necesito tu insight. Nombró un salario que era tan inmenso, tan utterly alterador de la realidad que Susan se sintió mareada. Era un número de un universo diferente. Pero no había terminado. Más importante, dijo, su voz suavizándose. Leo, tú y él estarán en mi jet privado a Ginebra mañana por la mañana. Hay una clínica privada allí anidada en las montañas. Son pioneros liderando el mundo en investigación inmunológica. Tienen un nuevo tratamiento, uno revolucionario que creen que podría ser efectivo para su condición. Todos los costos serán cubiertos. Los mejores doctores, el mejor cuidado por el tiempo que tome. Su salud será mi prioridad personal. Extendió su mano a través de la mesa. No era un gesto de poder, sino uno de partnership. Esto no es caridad, señorita Thompson. Esto es un CEO desesperado tratando de contratar a la persona más calificada que ha conocido. Era una línea de vida. Era un milagro. Era todo por lo que había luchado, orado y desesperado de encontrar. Era una escalera dorada bajada a la oscuridad del pozo en el que había estado atrapada por tanto tiempo, ofreciendo una salida al sol. Susan miró la mano extendida a través de la mesa. Una mano que podía firmar cheques por miles de millones de dólares. Una mano que sostenía la llave al futuro de Leo y al suyo propio. Era una línea de vida. Un milagro hilado de los hilos de una noche desastrosa. Todo en ella. La parte que estaba exhausta de años de lucha. La parte que yacía despierta de noche, aterrorizada por su hermano, gritaba tomar sin un segundo pensamiento, decir sí, expresar su gratitud eterna y aceptar agradecidamente la llave dorada que ofrecía. Pero mientras lo miraba, no solo veía un salvador. Veía al hombre de antes en la noche, el multimillonario arrogante que había usado su poder para humillarla casualmente. Había cambiado, sí, humillado por los eventos de la noche, pero el poder, sabía, tenía una tendencia a resetearse. Si aceptaba este rol como su empleada, una receptora de su magnífica generosidad, la dinámica siempre estaría sesgada. Siempre sería la camarera que había salvado. Su coraje no había sido una solicitud de empleo. Había sido un acto de integridad. Se lo debía a sí misma y a la persona que quería convertirse en negociar este momento no como una mendiga sino como una descubridora de tesoro que ahora estaba fijando el precio. No tomó su mano. En cambio dobló la suya sobre la mesa. Un gesto quieto de resolución que lo hizo pausar, su mano aún flotando en el aire. Gracias, señor Alfa. Comenzó, su voz steady y clara, resonando ligeramente en la vasta habitación vacía. Es una oferta abrumadoramente generosa. El cuidado para Leo es una respuesta a una oración que estaba demasiado cansada para hacer ya. Por eso, estaré eternamente agradecida, pero no puedo aceptar el trabajo bajo esos términos. Las cejas de Edward se nitaron en confusión. Lentamente retractó su mano. No entiendo el salario, la posición. No se trata del dinero o del título, lo interrumpió gentilmente pero firmemente. Se trata del propósito. Por los últimos 5 años, he sido invisible. He servido a hombres y mujeres como tú, personas que sostienen el destino de miles en sus manos. Y he visto el mundo desde afuera hacia adentro. ¿Tienes idea de cuánto brillo desperdicia este mundo? Cuánto genio está estanterías de stock, conduciendo taxis o sirviendo café porque nacieron en las circunstancias equivocadas o golpeados por un solo golpe de mala suerte. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ignited con un fuego que no había visto antes. Esta no era la camarera tímida o la víctima agradecida. Esta era una líder. Tienes una división filantrópica, estoy segura. Probablemente financia galas en el Met y pone el nombre Alfa en un nuevo ala de un hospital.
Eso no es filantropía. Eso es gestión de marca. Estoy proponiendo algo real. Su visión, nacida de años de observación quieta y lucha personal, salió a raudales. No quiero ser solo tu asesora. Quiero que me des el capital semilla para empezar una nueva fundación, una real con una misión de encontrar y empoderar a las personas brillantes que este mundo ha desechado. Quiero construir una red global para identificar individuos con talentos extraordinarios atrapados por circunstancias. No les daremos limosnas. Les daremos lo que realmente necesitan. Cuidado médico, alivio de deudas, un mentor, un pie en la puerta. Removeremos la boulder que los está pinning abajo para que finalmente puedan levantarse y mostrar al mundo lo que pueden hacer. Yo la dirigiré, y no lo haré para ti, señor Alfa. Lo haré contigo como socio fundador. Se sentó de vuelta, la audacia de su demanda colgando palpablemente en el aire entre ellos. No había solo pedido una descripción de trabajo diferente. Había demandado un asiento a la cabeza de la mesa, una partnership en resapar su legado. Edward la miró a Atherley sin palabras. Había venido esta noche esperando completar una transacción para repagar una deuda ofreciendo un trabajo. Pensaba que estaba contratando a una traductora uniquely calificada. Pero en el espacio de unos minutos, la mujer ante él había desmantelado su oferta y le presentó algo infinitamente más grande y profundo. No estaba pidiendo un salario. Estaba desafiando toda su visión del mundo. Le estaba ofreciendo no solo una manera de repagar su deuda con ella, sino una manera de dar a su inmensa riqueza un significado que iba más allá de la lógica fría del mercado de valores. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, alcanzando sus ojos por primera vez. Era una sonrisa de pura admiración no adulterada. Señorita Thompson, dijo, su voz ahora llena de un respeto más profundo que mera gratitud. Tienes más coraje y visión que toda mi junta directiva combinada. Tu contraoferta es aceptada. La iniciativa Campes Thompson Alpha, si aceptas el nombre, queda fundada Hirvaí. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambio radical y exhilarating. El vuelo a Suiza en el jet privado de Edward se sintió como ascender a otra realidad. Ver a Leo instalado en una clínica prístina con vista al lago Ginebra, rodeado de doctores que hablaban de esperanza y posibilidad en lugar de limitaciones, fue un momento de alivio tan profundo que Susan lloró. Fue la primera vez en años que sus lágrimas eran de alegría, no de miedo. Se sumergió en su nuevo rol dual con energía feroz. En la sala de juntas de Alfa Global, era una tormenta quieta. Ejecutivos que inicialmente la descartaron como el nuevo proyecto mascota del CEO fueron rápidamente silenciados por sus insights razor sharp. Podía leer las cues culturales sutiles en una videoconferencia con inversores japoneses que el resto del equipo MIST. Y podía identificar el flow en una campaña de marketing para Oriente Medio señalando una sola palabra mal elegida. Pero su verdadera pasión era la iniciativa Campes. Con el respaldo completo de Edward, la construyó desde cero, contratando un pequeño equipo dedicado para buscar genios ocultos. Su primer éxito fue una chica de 19 años de una favela brasileña que se había enseñado codificación avanzada en una laptop descartada. La iniciativa le proporcionó una beca completa al MIT. Su segundo fue un contador de mediana edad en Polonia que era un gran maestro de ajedrez pero nunca había tenido los fondos para competir internacionalmente. Se convirtieron en su sponsor oficial. 6 meses después de esa noche fatídica, Susan estaba en un escenario en Londres al lado de Edward lanzando la fundación al mundo. Una videollamada con un Leo sonriente y de aspecto más saludable, que agradeció a Edward y a los donantes anónimos de la fundación, dejó no un ojo seco en la casa. Semanas después, de vuelta en la oficina Penthouse de la Torre Alfa, Susan y Edward enfrentaban una crisis. Una fusión de multimiles de millones con una firma tech basada en Kyoto estaba a punto de colapsar. Se están retirando, dijo Edward, passing en frustración. Mi equipo dice que hemos cumplido cada demanda, pero su chairman, el señor Tanaka, permanece distante.
Dice que nuestra propuesta carece de armonía. ¿Qué significa eso siquiera? Susan miró la propuesta de 400 páginas en la mesa de conferencias. Sonrió Fantley. El señor Tanaka es un practicante de la ceremonia del té y un poeta publicado de haiku. Dijo que cree que las verdades más grandes se revelan no a través de fuerza abrumadora sino a través de simplicidad y contemplación quieta. Este documento, gesticuló Albinder masivo, es para su estética un acto de agresión. Es torpe. Caminó hacia la ventana, mirando hacia abajo a la ciudad abajo. Luego cambió a un japonés formal perfecto, su tono imbuido con un sentido de reverencia y calma. No deberías acercarte a él con una montaña de datos. Deberías acercarte con una sola piedra perfecta, un resumen que honre la tradición mientras ilumina el futuro. La esencia del acuerdo en 3 puntos claros. El resto es solo ruido. Edward dejó de Passing y simplemente escuchó, notando el cambio effortless en su idioma y demeanor. El recuerdo de su risa mocking en el restaurante Surfist, como a menudo lo hacía, un recordatorio constante humbling de su propia ceguera. Había pensado que era el maestro de su universo esa noche, un rey en su corte. Había sido un tonto, ciego a la reina que estaba parada justo frente a él, pacientemente esperando limpiar su mesa. No solo había salvado su compañía o redefinido su legado. Le había dado una nueva brújula, una que apuntaba no solo al profit, sino al propósito. Y por eso, sabía que estaría forever en su deuda. Una sola oración puede cambiar una vida o salvar un imperio. La historia de Susan Thompson es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se define por un uniforme y la inteligencia no está confinada a una sala de juntas. Prueba que la persona que descartas hoy podría ser la única persona que desesperadamente necesitas mañana. El mundo está lleno de mentes brillantes y corazones resilientes en los lugares más inesperados, esperando no una limosna, sino una oportunidad de ser oídos. ¿Qué talentos ocultos e historias no contadas estás pasando por alto cada día? Si esta historia de coraje y redención te conmovió, no olvides dar like, compartirla con alguien que necesita verla y suscribirte al canal para más cuentos de héroes ocultos y giros inesperados del destino.